¿Decimos nuestro nombre? Muy buen día, maestra Talia. Somos el equipo compuesto por su servidor Emiliano Telles, Leticia Jiménez, María de Lourdes Martínez y Ricardo Irán. A continuación, le presentamos nuestras conclusiones. Entonces, en primer lugar, queremos saber cuál es la etiología o el origen de las necesidades educativas especiales. Bueno, aquí hay varios factores. En primer lugar, puede haber, por ejemplo, desde el momento de la concepción del niño o durante el embarazo, diferentes condiciones como falta de oxigenación al individuo, por lo que pues las funciones cerebrales se van a ver afectadas a largo plazo o en su desarrollo. También en este caso, si la mamá consume alcohol o sustancias o drogas, también puede pues enfermar lo que sería el tabaco también, pues enferma al feto de alguna u otra forma y eso hace que pues también los factores genéticos se vean afectados posteriormente para el proceso del aprendizaje. Y bueno, como tal, la etiología o el origen también de la motivación, pues de los individuos en general o de los estudiantes, también es justo esto, como el qué los mueve o cómo se desarrollan para poder generar como, pues esa hambre por estudiar, por conocer. Entonces, hablando de la etiología de las necesidades educativas especiales, puede haber afectaciones desde el momento del desarrollo del feto y posteriormente alguna situación psicológica y para la motivación, pues también podríamos decir que es un proceso dinámico e interno, es decir, depende totalmente del individuo. Obviamente hay factores que lo pueden ayudar a motivarse, pero mucho depende ya de la disposición interna que tenga cada uno. Obviamente se les pueden causar para que tengan conductas enfocadas hacia un objetivo en especial, para que sea mucho más sencillo pues alcanzar esas metas que se les van proponiendo o esos retos que van teniendo en la vida diaria, un desempeño, satisfacción y productividad del individuo, ¿no? En ese sentido también obviamente se les ayuda a las personas para que tengan actividades o conductas que promuevan justamente pues el alcance de metas, el aprender. Y bueno, sobre esto sobre la motivación es específicamente nada más. Muy bien. Bueno, también podemos decir sobre la motivación que hay motivaciones primarias y motivaciones secundarias. Las motivaciones primarias, denominadas también innatas, son motivaciones centrales que desde que nacemos están funcionalmente relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie, como pueden ser el hambre, la sed, el sueño, y las secundarias son adquiridas después de un proceso de aprendizaje. Están relacionadas con el crecimiento general de los sujetos, como puede ser los logros adquiridos, el poder o la afiliación. También podemos decir que los modos de motivación en función del origen de la conducta son extrínseca o intrínseca. Las extrínsecas actúan cuando los individuos realizan una actividad como medio para conseguir un fin y las intrínsecas actúan cuando los individuos realizan una actividad por el propio valor que le proporciona realizar dicha actividad. Por ejemplo, un estudiante está motivado por estudiar debido a sus ganas por aprender. Esto es una motivación intrínseca y a su interés por evitar un futuro castigo u obtener una recompensa de sus padres o de sus maestros. Esta es una conducta extrínseca. Gracias. ¿Nos podrías ayudar con tu micrófono, compañera Leticia? Sí, discúlpeme, no lo había aprendido. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de las dificultades de aprendizaje. Estas se refieren a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades en el uso de la capacidad para entender, para hablar, para leer, para escribir, razonar o para las matemáticas.
Estos trastornos son intrínsecos al individuo y pueden ser derivados de una disfunción del sistema nervioso. Se pueden presentar problemas en conductas de autorregulación e interacción social, pero influyen solo en las dificultades de aprendizaje. Y las vamos a encontrar por decir, en la parte de una disfunción del hemisferio cerebral izquierdo, que es donde encontramos la sede del lenguaje. Ya lo sabemos eso. Y otra parte es la disfunción del hemisferio derecho. Aquí podría ser la causa de dificultad en determinados aprendizajes de tipo motor. Por otro lado, también tenemos la dominancia lateral, donde los diestros o siniestro puros suelen tomar menos dificultades de aprendizaje que aquellos que tienen lateralidad cruzada. Bueno, y también encontramos la sintomatología. Esta la vamos a encontrar en el área motora, que es como hiperactividad, el área verbal, problemas de la codificación, atención, bajo umbral de concentración, en el área emocional también, son desajustes emocionales leves, en la memoria, dificultades de fijación, en la percepción y sociabilidad, que es la inhibición participativa. Gracias. Bueno, aquí también les voy a hablar de las señales de las características físicas y psicológicas de los aprendices. Por un lado están las discapacidades intelectuales, que están todos los trastornos realmente, que son de la comunicación, los visoespaciales, del espectro autista, por déficit de atención, específico del aprendizaje, motores y de tics. Por otro lado, también tenemos las dificultades emocionales, que son timidez y fracaso social, déficit en comunicación y atención, TDA sin hiperactividad, timidez y retraimiento ante extraños, torpeza motora y dispraxia del desarrollo. Gracias. Bien, y a todo esto, pues están las características que nosotros podemos ver que son o que determinan estrategias de evaluación que se pueden encaminar y se pueden brindar a aquellos niños con discapacidades o con necesidades especiales. Y entre ellas enlistamos estas que son y que consideramos que se pueden utilizar dentro de las aulas para que los niños se integren de una forma eh, lo más normal posible. La primera es un trabajo de forma gradual de mayor a menor grado. Esto habla de que no se puede poner a un pequeño con estas capacidades a trabajar al mismo ritmo que los demás, siendo que debe de comenzar con algo menos complejo a más complejo a medida que se vaya integrando al grupo y también a las actividades. Otra es otorgar gran variedad de experiencias para el aprendizaje. Esto es por medio de material didáctico, sobre todo multisensorial, donde utilice sus sentidos. Esto estimula de muchas maneras en todas las áreas que se necesita desarrollar. Instruir de modo que logre independencia para concluir las actividades por sí mismo. No es recomendable que siempre y en todo momento se les esté dando la ayuda como tal, haciendo que ellos no hagan nada, sino que el movimiento y toda aquella actividad que ellos puedan realizar por sí mismos les va a ayudar a lograr una independencia. Generar interés en personas y objetos que hay a su alrededor. Mantenerlos conscientes de su entorno, esto les da también esa capacidad de poder relacionarse con lo que hay a su alrededor, pero también que puedan conocer ellos qué tipo de objetos hay, para qué sirven, cómo los pueden utilizar y al igual para reconocer personas que no solamente sean familiares o muy cercanos. Trabajar por medio de la repetición en los trabajos que se aplican para obtener una memoria de uso y cómo se hacen. Eh, esta, este tipo de estrategia se utiliza sobre todo para que ellos puedan tener una memoria en la cual puedan utilizar al momento de llevar algún tipo de práctica. eh, que ellos puedan saber cómo se hace una suma, una resta, una multiplicación, en fin, habla básicamente de los procesos. ¿Qué proceso tiene que seguir para hacer una multiplicación?
para hacer una división, para hacer una suma o una resta. Permitir que la iniciativa lo lleve a explorar situaciones nuevas por sí mismo o misma. Nunca es bueno quitar la iniciativa que de ellos mismos emane, sino que es importante que ellos experimenten a través de las nuevas experiencias, a través de investigar, explorar u observar, que los lleve a tener este tipo de motivaciones. Permitir que resuelva situaciones cotidianas sin intervenir antes que lo intente. Esto es fuera del aula, tal vez dentro de su casa, en un momento de esparcimiento. Se le debe de permitir que él mismo pueda resolver una situación, hablando, por ejemplo, de un niño en silla de ruedas. ¿Cómo podría él sortear una banqueta, un bache o cosas de ese tipo? De tal manera que no siempre se le esté ayudando, tratando de que logre una individualidad. Integrarlo con el grupo de forma normal para seguir ejemplos de los compañeros. Bien, esto intenta que ellos logren tener una vida lo más normal posible, no condicionándolos a la discapacidad que pudieran tener, sino que puedan ser integrados a la sociedad, y no solamente para que pertenezcan a ella, sino para que también formen parte de ella en medio de un área laboral, social, económica y de cualquier otro tipo. Aquí tenemos este tipo de estrategias que se pueden utilizar dentro del aula también. Y son 5 básicamente las que nosotros hemos escogido. La primera es instrucción diferenciada. Consiste en permitir un enfoque de cambio. Esto es dar clases con base a lo que el grupo necesita. No solamente es seguir un guión dentro de lo que dice CEP, por ejemplo, en nuestro caso como México, sino que darnos cuenta, el profesor debe de entender cuáles son las necesidades de su grupo, qué hay dentro de su grupo en cuanto a capacidades, en cuanto a deseos, anhelos, virtudes que cada uno de estos pequeños va presentando. Andamios de conocimiento. Esto tiene que ver con el conocimiento que imparte el profesor, lo reparte en pequeñas porciones y les va dando un orden lógico para lograr una meta específica. Suponiendo que quieren lograr aprenderse las tablas del 1 al 10, entonces empezamos por la del 1 y después se sigue la del 2 y después la del 3, pero va logrando algo específico y no que sea todo de una vez. Organización gráfica. Esto es por medio de dibujos para organizar pensamientos o ideas con el fin de que permitir a los estudiantes identificar personajes en alguna historia. Esto tiene que ver sobre todo con la visión que les permita a ellos poder organizar de una forma más lógica utilizando la mente, no solamente el oído. La mnemotecnia, que es la utilización de frases especiales que permite a los alumnos recordar procesos para una actividad. En este caso se utilizan ciertas frases que se van formando y que el grupo las va reconociendo, y saben que cuando esta frase se empieza a utilizar, ellos tienen que ir haciendo cierta actividad, de tal modo que lo relacionan con una manera de trabajar. Y por último, la instrucción multisensorial, que permite usar todos sus sentidos, tales como son la vista, el oído, incluso el sistema motor, cómo sienten y cómo se mueven. Esto también se utiliza para incrementar el vocabulario, que sea un vocabulario más extenso. Eso es lo que a grandes rasgos se está utilizando o se quiere lograr en todas eh, estas evaluaciones o instrucciones que se están dando. Muy bien, y como conclusión, pues podríamos simplemente agregar que el hecho de que haya una necesidad educativa especial no siempre se debe pues a una enfermedad, ¿no? A veces pensamos que porque hay una enfermedad, pues hay una necesidad educativa especial, y sí, pero sin embargo se pueden desarrollar, o hay factores psicológicos que el niño puede desarrollar a partir de
pues, ciertas situaciones y eso hace o implica que surja una necesidad educativa especial. Entonces se nos hace muy importante como equipo el valorar siempre el que haya una evaluación correcta, un diagnóstico correcto y que pues a través de un proceso de andamiaje pues se le pueda ayudar a las personas a que encuentren como las formas pues mejores para que puedan desarrollar mejores y mayores conocimientos a través de una motivación adecuada. Y bueno, ahí le dejamos la bibliografía que consultamos. Muchas gracias, maestra.